Aquí le tenemos a Juan del Arco, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. ¿Qué tal estamos? Egunon, Ramón, ¿no? Vamos a ver ahora un segundito. Yo creo que con un poco de suerte ahora sí te vamos a oír. Egunon, Ramón. Ahí estamos. Bueno, tenemos la Semana de la Salud Cardiovascular, 25ª edición. Se está celebrando desde ayer, también la tenemos para hoy, lógicamente, y también para mañana. Creo que dentro de poco va a ser el Día de la Tensión Arterial, ¿no? Efectivamente, el día 17 de mayo se celebra todos los años el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, con el objetivo de concienciar a todo el mundo de la importancia de controlar la presión arterial, que esté en unos límites adecuados y que de esa manera se contribuya a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Probablemente la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto, como otras enfermedades, junto con otro tipo de patologías, algunas de las cuales ya hemos hablado desde estos micrófonos en programas anteriores. Hablamos uno sobre diabetes, que está muy relacionado con esto. También, claro, hablamos tener la glucosa muy alta y demás, ¿no? Efectivamente, hablamos en su día, cuando salió la Organización Mundial de la Salud, hablando de las carnes rojas y de las carnes procesadas, también de los riesgos para la salud cardiovascular que llevaba el consumo excesivo de estos productos. También hay otros factores de riesgo como el colesterol elevado, lo que solemos llamar el colesterol malo elevado, que muchas veces la gente piensa, dice, colesterol 200, por encima de 200 o por debajo de 200, y además a mí me da mucha rabia, pero últimamente también en la televisión nos están haciendo una serie de anuncios intentando meternos por los ojos determinados productos con afanes puramente comerciales y que nada tienen que ver con la salud, que casi te sientes un delincuente si no les compras su producto teniendo un colesterol por encima de 200. Bueno, pues eso hay que decir que para nada, que el que tenga un colesterol por encima de 200 lo que tiene que hacer es consultar a su médico a ver qué es lo que debe tomar, y nada de dedicarse a tomar un producto que me han dicho en la televisión que tome. O sea, a ver si la televisión va a ser aquí el sustituto del médico, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues hay quien, determinadas empresas, al calor de los riesgos para la salud, pues venga a colocar producto, ¿no? Hay que ser un poquito prudente en este sentido. Efectivamente, es cierto que en general el colesterol por encima de 200 conviene adoptar medidas para bajarlo, pero que en ocasiones van a ser medidas simplemente dietéticas, no hace falta tomar nada extraño. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que lo importante, más que el colesterol total, es lo que solemos llamar coloquialmente el colesterol malo, que además esa L está en su nombre, que es LDL. O sea que en inglés quiere decir lipoproteína, la primera L, de baja densidad. En inglés baja es low. Entonces, esas lipoproteínas de baja densidad, ¿qué son? Son unas proteínas, ¿no? Creo que ya casi todo el mundo sabe lo que son las proteínas, eso que hay en el filete, ¿no? Eso es. Bueno, pues aparte de lo que crea tejidos. Eso es, aparte de en el filete, pues está eso en todos los tejidos de nuestro cuerpo y también en la sangre. Circulan en la sangre junto con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que conocemos ya todos, pues ahí hay el plasma, ¿no? Y en el plasma están disueltas una serie de proteínas. Esas proteínas, algunas están unidas a grasas. Las grasas se llaman también lípidos y por eso se llaman lipoproteínas, es decir, unas proteínas unidas a las grasas que van circulando por la sangre y que no son malas, no, son esenciales para la vida. Lo que hacen es transportar la grasa de donde está a donde hace falta. Por ejemplo, desde el intestino hasta el hígado para que se metabolice, o desde el hígado o desde el intestino a los tejidos, para que los distintos tejidos, las distintas células, para que esas células construyan nuevos tejidos, construyan nuevos músculos que se han deteriorado, o las utilicen para otros fines que esas células necesitan. Esa grasa, ese colesterol, entre otras, viaja por la sangre unido a esas lipoproteínas. Por eso si hablamos de lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad, HDL, high
alto. Las buenas son las HDL, las de alta densidad. Las buenas son las de alta densidad y las malas son las de baja densidad. Entonces, si alguien tiene el colesterol un poquito por encima de 200, claro, si tiene 280, pues no, pero si tiene un poquito por encima de 200, pero lo que tiene realmente muy alto son las HDL y bajas las LDL, pues puede estar tranquilísimo, y lo que le dirá su médico es, le dará 2 palmaditas en la espalda y le dirá, muy bien, maja chavala, estás estupenda. No hay falta que andes tomando esas porquerías que anuncian por la televisión, ni siquiera que modifiques tu dieta, porque si tienes esto probablemente es que estás haciendo una dieta bastante equilibrada. Eso sí, una dieta equilibrada es básica y además entra dentro de lo que es la prevención. Las grasas buenas, vamos a decir, las encontraríamos en el ámbito de las grasas vegetales, por ejemplo, el aguacate, las nueces, las almendras, frutos secos, el aceite de oliva también, y simplificando, las grasas malas, abusando de ellas, en un poquita cantidad no pasa nada, pero abusando de ellas serían las grasas animales, ¿no? Sí, quizás es simplificar demasiado, siempre y cuando por animales entendamos animales terrestres. Los animales marinos... El pescado azul es muy bueno, ahí tenemos el omega 3, sí, que se me había olvidado, claro. Los animales marinos, los peces en general, pero incluso, ya sé que aquí no es costumbre, pero la foca, o sea, los mamíferos marinos, la grasa que tienen los mamíferos marinos, porque ellos mismos se alimentan también de pescado, pues no es una grasa tan mala. Aquí no comemos mamíferos marinos, comemos fundamentalmente pescado, y eso es una buena idea. El salmón es muy bueno, dice, ¿no? La grasa del salmón debe ser muy buena y muy abundante para el colesterol bueno. Los pescados que tienen mayor contenido graso, lógicamente, tienen más cantidad, que tienen más aspecto graso, tienen más contenido de grasa. Uno cuando corta un trocito de salmón o cuando corta un trocito de merluza, enseguida ve que hay más grasa en el salmón que en la merluza. Por eso el salmón aporta más ácidos grasos omega 3. Esto de omega 3 quiere decir, para que nos entendamos, por decirlo de alguna manera simple, son ácidos grasos saludables, el omega 3 y el omega 6. Y por decirlo también de alguna manera simple, no es tan simple como esto, pero para que nos entiendan el oyente que no ha estudiado bioquímica o que no es un experto en esto, vamos a decir que el omega 3 está fundamentalmente en el pescado, el omega 6 está fundamentalmente en los vegetales que comentabas tú, y los que no tienen omegas, por decirlo de alguna manera, las grasas saturadas son las que están en los animales terrestres, sobre todo en las carnes rojas y en la carne de cerdo, por ejemplo, también, y eso en principio son menos saludables, que no quiere decir que no haya que comerlas nunca, ni muchísimo menos. Bueno, en las farmacias de Vizcaya nos atienden con respecto a todo esto que estamos comentando y que está relacionado con esta 25ª semana de prevención de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Tenemos muy poquito tiempo. Si alguien quiere llamar y hacer alguna preguntita, aquí Juan del Arco, que representa al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, les va a atender. 94 423 84 79 y 423 84 80. A la farmacia también solemos ir a tomarnos la tensión. Sí, antes hemos empezado el programa hablando de la importancia de mantener una tensión arterial dentro de unos niveles normales. ¿Qué son niveles normales? Bueno, volvemos a decir lo de antes. No se trata de que oímos un dato en un medio de comunicación y actuamos en función de ese dato. Lo importante es acudir al profesional sanitario, al médico, a que nos asesore, a que nos determine, a un profesional sanitario que nos pueda medir la tensión en la farmacia, por ejemplo, y ver ahí si tenemos un dato elevado, consultar al médico. ¿Qué es un dato elevado? En principio, una tensión alta, que suele decirse por encima de 140, una tensión baja por encima de 90, se consideran valores elevados. Pero no hay que asustar a nadie. Uy, tengo 141, 91, estoy fatal. No. Tranquilo. Consulte a su médico si tiene valores elevados y él le dirá qué es lo que puede hacer. Lo fundamental para controlar la tensión es llevar un estilo de vida saludable, como para casi todo. Es decir, lo más importante, una cosa que suele influir muchísimo es el exceso de peso. Simplemente, si una persona tiene sobrepeso y mucho más si tiene obesidad,
Simplemente con bajar de peso, o sea, si tiene una obesidad, un índice de masa corporal de 30, 31, 32, si es capaz de colocarse en un 28, va a notar un descenso de tensión arterial. Y ya si fuera capaz de colocarse en un 24, pues vamos, notaría un descenso muy importante de la tensión arterial. Sobrepeso, malo para la tensión arterial. ¿Qué otros factores de riesgo? También el ejercicio lo que nos hace es, también nos ayuda a disminuir la tensión arterial. Es decir, la falta de ejercicio sería también otra cosa que nos va a aumentar la tensión arterial. No solemos hablar de factores de riesgo para la tensión arterial para no liarnos un poco, porque la propia tensión arterial es un factor de riesgo. Que nadie piense que la hipertensión es una enfermedad y que se sienta, uy, estoy enfermo, estoy malito. No, usted no está enfermo, no está malito, usted está sano. Otra cosa es que usted tiene un factor de riesgo, que es tener la tensión arterial elevada. No le duele y no es ninguna enfermedad. El problema es que esa tensión arterial elevada y durante tiempo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que comentábamos antes. Al estar, ¿qué es la tensión? La tensión es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las venas y de las arterias. Por eso lo de arterial. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta en esta semana de prevención de enfermedades cardiovasculares. Tensión arterial, glucosa, colesterol, todo esto nos lo pueden mirar, nos lo miran en las farmacias, nos atienden los profesionales del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Pues Juan del Arco, ha sido un placer, como siempre, por nuestra salud. Eskerrik asko. Eskerrik asko entzule guztiei, eta batez ere herri irratiari eta zuri, Ramón. Agur. Continúa en Euskal Museoa, Museo Vasco, el ciclo Bilbo Cinemas Blai, un Bilbao de película. Este jueves la sesión Secuestrar en Bilbao, con 2 cortos rodados a principios de los 80, Octubre 12 y El Ojo de la Tormenta. Estarán presentes los directores Luis Eguiraun y Ernesto del Río y el actor Mario Pardo. Este jueves a las 7:30, con entrada gratuita en Euskal Museoa, Museo Vasco de Bilbao, para conocer Bilbao a través del cine. Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos.